¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén bien y vamos a iniciar la primera clase más formal, ya que la otra era una clase de presentación de comunicación. Estuvimos hablando bastante, o traté de hacerlo la semana pasada, sobre la importancia de la mirada para nuestra cultura y lo importante que era para entender para nosotros el hecho de la mirada. Y habíamos dicho que ver y mirar, mientras les voy compartiendo una pantalla, habíamos hablado de que ver y mirar no eran exactamente sinónimos, sino que tenían características distintas. Me gusta recordar una anécdota, en realidad un fragmento de un cuento que cuenta Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. En algún momento de su estancia a la casa de Holmes, llega Watson apurado, y cuando se sienta Watson en ese momento, Holmes le dice, bueno, espero que usted esté bien, considerando que ha tenido que despedir a su empleada y ha llegado tan agitadamente a esta reunión después de mandar una carta. Watson se sorprende porque solamente se había sentado y le dice que cómo era posible que ella supiese que estaba de nuevo en la profesión, que había en efecto despedido a su empleada y que había mandado una carta. Holmes le empieza a explicar que, bueno, que abajo de su impermeable había un bulto muy importante que sin duda era el estetoscopio y que sería muy tonto de su parte si no se diese cuenta que al llevar el estetoscopio había vuelto a la profesión. Por otra parte, sabía que había mandado una carta porque en sus zapatos había restos de barro del día anterior, un barro rojo que solamente existía en la puerta del correo de donde se podía mandar esa carta. Y que también había echado a la empleada porque al limpiar ese barro había raspado torpemente los zapatos. Cuando Watson escucha todo esto, se sorprende, pero se tranquiliza. Dice, finalmente, Holmes, cuando usted cuenta las cosas, siempre parece obvio, siempre parece que yo me debería haber dado cuenta, porque estaba todo listo para ser visto en el momento. Holmes le dice, ahí hay una pequeña diferencia. Dígame usted, ¿cuántos escalones hay en la entrada de mi casa? Watson se sorprende y le dice, la verdad no sé, una cantidad, pero no sabría exactamente cuántos. Y Holmes le responde, usted siempre los ha visto, nunca los ha mirado. La diferencia entre ver y mirar es la acción consciente. Piensen ustedes mismos en esta situación. ¿Cuántos escalones hay en la entrada de los lugares que ustedes normalmente visitan? ¿Serían capaces de contar qué tipo de árboles hay en la puerta de su casa? ¿Podrían describirlos? Muchas veces los vieron, pero pocas veces lo miraron. Mirar es una actividad consciente. Es toda una actividad que vamos a empezar a desarrollar en esta clase. Me gusta también esta frase para empezar. Dijo Dios, brote la nada, y alzó su mano derecha hasta ocultar su mirada, y quedó hecha la nada. Este es un verso de Antonio Machado, un poeta español. Y la idea de que la nada es la ausencia de la mirada es una idea que va a estar dando vuelta por Occidente fuertemente. La idea de que aquello que no es visto no representa un peligro para nosotros. Como los chicos que cuando se tapan los ojos piensan que el peligro desaparece porque no pueden verlo o porque se esconden abajo de la cama y ya no pueden ver aquello que los asusta. La nada es la ausencia de la mirada, y si no, piensen ustedes qué fuerte es en nuestra cultura el hecho de que cuando Dios echa a Lucifer, a su arcángel favorito, lo destierra al infierno, le prohíbe la mirada de Dios. Él ya no va a poder ver a Dios. Ver, mirar, esas son las palabras que van a estar dando vuelta por la clase de hoy. Y para poder entender esto, tenemos que tener presentes que usamos un instrumento muy particular. El ojo humano es en realidad el objeto, el instrumento que nos permite ver. Por supuesto, el ojo tiene características fisiológicas que no nos interesan. Nosotros
cuando hablamos del ojo, en realidad estamos hablando de la mirada. El ojo se lo dejamos para los oftalmólogos. A nosotros nos interesa el hecho cultural, la mirada y todo lo que la mirada puede hacer sobre el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea está ahí para mirarlo, está ahí para ser visto, está ahí para nosotros y para nuestros ojos. El ojo, como les decía, es un instrumento muy particular y es un instrumento tan elaborado que incluso fue el ejemplo que le daban a Darwin para demostrarle que su teoría de la evolución de las especies era errada. Le decían que no había posibilidad de que, por simple selección y azar, una cosa tan elaborada y tan ajustada como un ojo hubiese evolucionado. Por supuesto, los detractores de Darwin se equivocaban y hay infinidad de ejemplos en la naturaleza de distintas instancias de evolución del ojo que podríamos rastrear, y también podemos rastrear las distintas especificidades que tiene cada ojo. Este instrumento que todos los seres humanos, que todos los animales, todos los seres vivos, los mamíferos, los reptiles, desarrollamos, tiene especificidades y se fue desarrollando en forma específica para cada acción. Estos ojos se adaptaron para que su portador realice lo mejor posible su acción. Por supuesto, nosotros tenemos una mirada binocular y al frente, porque somos depredadores, a diferencia de otros animales que tienen los ojos lateralizados para poder abarcar una amplia circunferencia, un amplio campo de visión y no ser sorprendidos por la espalda. Seguramente se habrán dado cuenta que es muy difícil o casi imposible sorprender un pájaro por atrás. Los pájaros normalmente tienen los ojos lateralizados. Son los depredadores, los halcones en todo caso, los que tienen los ojos hacia el frente y permiten ajustar la mirada. Nuestra mirada binocular permite ajustar las distancias, permite saber cómo acercarnos al enemigo. Y todo esto es producto de la evolución. Somos depredadores. El ojo del gato también está adaptado de esa forma. El ojo de gato, con esa forma tan particular que tiene, está preparado para ver objetos que corren horizontalmente. Y el gato es casi ciego a objetos que caen verticalmente. Su ojo se adaptó para los pequeños roedores que corren de una punta a la otra, pero que corren en el plano horizontal. Nosotros de todas formas contamos con 5 sentidos, y cada uno de estos órganos de los sentidos interroga al objeto a su manera. La mirada es importante, pero los otros sentidos van a ayudarnos a que, en el proceso de la mirada, nuestro cerebro construya los estímulos de una forma distinta. El ojo va a estar ayudado, va a estar acompañado por estos estímulos. Ustedes van a ver en sus textos, cuando lean Google, que probablemente más del 90% de la información que nos llega por estímulos visuales. En la disciplina de ustedes, el diseño gráfico, la visualidad es sin lugar a duda un eje significativo para el desarrollo del mismo. De estos cinco órganos que tenemos, 3 son transespaciales y anticipatorios. Podría preguntarles a ustedes, pero seguramente no me van a responder cuáles son, pero son, por supuesto, la vista, el olfato y el gusto. La vista, el olfato y el oído. Y 2 son sentidos de contacto físico, como son el tacto y el gusto. Es probable que en la evolución del ser humano no todos los sentidos hayan contado con la misma importancia. No siempre la vista haya sido el sentido priorizado o el sentido primordial que nosotros tenemos. Es probable que a nuestros primos primitivos le haya sido más útil el oído o el olfato para saber si un depredador se acercaba antes que la vista. En general, cuando ya vemos al depredador, lo tenemos encima, pero el oído y el olfato podían anticiparnos de una forma más rápida que se acercaba a algún peligro. El hombre fue evolucionando y fue cambiando, y probablemente en esta evolución, que sigue siendo continua,
la vista fue tomando prioridad sobre los otros sentidos. Sin embargo, el hombre es un ser que ha empezado y que permite ver cómo es que estos hombres trataban de hacerse con el mundo. Probablemente, como dice Surera, el arte fue el primer medio que el hombre utilizó para enfrentar al mundo e intentar hacerse de él. Hacerse no en el sentido de hacer, sino en el sentido de tomar. Al tomar las características de este mundo, hacer lo propio. Sin lugar a dudas, no hay en este tipo de representaciones intencionalidad artística, como en algún momento se pretendió ver. Nuestra mirada moderna ve en esos objetos tan hermosos, sin lugar a dudas, una intención artística. El hombre no buscaba ser artista en esa época. Nuestros primos, nuestros antecesores, buscaban en realidad una operación mágica. Buscaban en esa cueva representar el animal y la trampa. Y en el momento que representaban el animal y la trampa por una acción mágica, se podía suponer que ese animal iba a ser capturado en la realidad. No había distancia para ellos entre la representación y la realidad. Esa representación del mundo construía una forma de realidad. Y esta magia que ellos hacían, de alguna forma, también pervive en nosotros. Fíjense si no, a pesar de que no tienen un origen etimológico similar, la cercanía paradigmática que hay entre las palabras imago, imagen, magia, mago. Esta cercanía paradigmática, que todavía pervive en nosotros, es la que nos permite creer que las imágenes son mucho más de lo que son. Creer, por ejemplo, para algunas tribus, que el vudú es posible por representar una imagen de aquel a que se odia y ejercer algún tipo de daño sobre esta imagen. Esto es algo que podrían ustedes explorar por otro lado, que se trata de magia homeopática o simpatética. En general, las imágenes del vudú también tienen algún elemento que perteneció a la persona por contigüidad existencial, algún elemento que tiene una fuerza, alguna relación, pelo, ropa, algo que haya pertenecido. Y esto, junto con la imagen, es lo que construye justamente el poder mágico de afectar al otro por afectar a su imagen. La imagen tiene una larga cosmogonía, una larga mitología en Occidente. Puede ser que a ustedes les llame la atención que empiece a hablar por Occidente y empiece por Egipto, pero en realidad nuestras culturas, las culturas de las cuales vamos a ser herederos, van a brevar fuertemente en Egipto. Y en Egipto hay un dios muy poderoso que es Horus, un dios que era muy respetado y tenía ese ojo de halcón, esa cabeza. En general los dioses egipcios son antropomorfos, cuerpos humanos con cabezas de animales, pero este dios en particular tenía ojos de halcón. Y la particularidad del ojo de halcón es la particularidad de muchos dioses, la de poder ver todo, la de poder ver en la distancia. Recuerden que de Egipto va a escapar el pueblo judío, y Egipto también va a tener fuertes vínculos con Grecia. Grecia va a desarrollarse en la decadencia del Imperio egipcio, y entre sus muchas mitologías va a desarrollar la mitología de Argos Panopte. Argos Panopte es un dios muy particular en la historia griega. Argos Panopte era un dios que tenía una particularidad. Según el mito que tomemos, podía tener 4 ojos o infinitos ojos. En esta representación de una cerámica roja y negra griega, vemos a un Argos Panopte con infinita capacidad de ojos. La realidad es que Argos Panopte era un personaje muy particular porque no podía ser nunca sorprendido, porque él jamás cerraba los ojos. Siempre estaba de alguna forma con la mitad de los ojos abiertos, en eterna vigilia.
En un determinado momento Zeus decide, por una ofensa, mandar a matar a Argos. El encargado de esto va a ser Mercurio. Ustedes lo pueden ver ahí en esa misma representación, a Mercurio, porque tiene las zapatillas aladas. Y Mercurio, para poder lograr que Argos se duerma, le pide la flauta prestada a Pan. Esta flauta, que es la misma que usaba el sátiro para producir un adormecimiento en las doncellas, hace que Argos cierre todos los ojos y finalmente muera. Cuando Hera se entera que Argos es muerto, le consagra un ave. Hera era la mujer de Zeus, le consagra un ave que represente las virtudes de Argos. Piensen un segundo qué ave le puede haber consagrado Hera. Sí, fue el pavo real. El pavo real, cuando abre la cola, parece que tiene infinitos ojos que nos miran. Y esos ojos son los que recuerdan a Argos Panopte. Argos Panopte, que en la mitología romana pasó a llamarse Llano, el dios de las dos caras. Acá tenemos otra representación, pero el concepto es similar. Llano mira al frente y atrás, el presente y el pasado, una representación que también conserva el concepto egipcio de los múltiples ojos. Los egipcios, perdón, el concepto griego de los múltiples ojos. Los griegos ahondaron fuertemente en la mitología sobre la mirada. Y tienen también otro personaje que nos viene muy bien para hacer este pequeño recorrido sobre la importancia de la mirada en Occidente. Recuerden que somos herederos de la cultura greco-romana, por eso hablo de la mirada en Occidente. La persona que ustedes tienen acá es Edipo. Edipo es ese personaje tan famoso y tan poco leído probablemente en esta famosa obra de teatro. Un personaje que, como ustedes ya saben, cumple solamente las profecías que tenía que cumplir y cumple con su destino griego. Sin embargo, Edipo, en esta escena lo vemos cuando está platicando con la Esfinge, que le plantea el famoso acertijo. Edipo, al cumplir su destino, lo que hace es matar a su padre y acostarse con su madre. Edipo, por supuesto, no sabe que está matando a su padre y acostándose con su madre. En otra ocasión, quizás con más tiempo les cuente la historia de Edipo, la pueden ustedes buscar. De hecho, Edipo tiene muchos hijos con su madre. Mucho más tarde se le revela la verdad, que él convive y mantiene relaciones con su madre. Cuando Edipo se entera de esto, recurre a lo que él siente que es la pena máxima. Se arranca los ojos. De nuevo, el no ver, la ausencia de la mirada, borra todo lo que había pasado. La historia de la mirada es larga en Occidente. Va a pasar por los romanos y va a llegar al medioevo con la mirada de Medusa. Medusa era una de tres hermanas, la única mortal, y es violada en el templo por Zeus. Furiosa por la profanación del templo, Atenea transforma a Medusa en un monstruo con capacidad mortal de convertir en piedra a cualquiera que la mire. Esto es curioso, ¿no? Porque Medusa solamente tenía un pecado, ser absolutamente hermosa. Tan hermosa que seduce a Zeus, y sin embargo no se castiga a Zeus, sino que se castiga a Medusa. Esto también tiene que ver con lo que estamos viendo. Los cambios culturales son cambios en la mirada. Como sea, esta Atenea, que era poco feminista, evidentemente, castiga a Medusa y la transforma en un ser horrible que puede congelar con su mirada. Es la mirada de Medusa, quien mire a Medusa, quien se transforma en piedra. Mirar y no mirar. La prohibición de mirar es algo muy fuerte en Occidente. Recuerden que cuando Yahvé destruye la ciudad de Sodoma y Gomorra, permite a una familia escapar, con el consejo y con el mandato, por así decirlo, Dios no da consejos, solamente da mandatos, de no mirar hacia atrás. La mujer mira hacia atrás y se convierte en piedra.
por haber desobedecido y mirado lo que Dios dijo que no debía ser mirado. La medusa también es una metáfora muy antigua, que en algún momento trataremos en todo caso, quizás en Comunicación 2, cuando hablemos de metáforas. Finalmente, por supuesto, como ustedes saben, Medusa es decapitada porque era posible verla a través del reflejo, aunque quizás ustedes no sepan tanto esta historia, pero sí la de Percy Jackson, y recuerden más a esta Medusa, que también congelaba con la mirada, o a esta tapa en la que Rihanna aparece como Medusa. Hay otras historias sobre la mirada, en realidad hay muchísimas, yo estoy haciendo un recorte breve como para no aburrir, pero la mirada del basilisco, aunque ahí hay discusiones si es la mirada del aliento, es en general mortal. El basilisco es una especie de quimera, un animal formado por muchos animales, y estuvo fuertemente presente en el medioevo. El basilisco es ese animal que es una serpiente también, que congela con la mirada, aunque ya les digo, en general es un animal mixto, y solamente Harry Potter lo transforma en serpiente y lo hace mucho más sencillo para el público general. Ahora, no todas las culturas han desarrollado una mitología sobre la mirada tan fuerte como la hicimos nosotros en Occidente y como lo hizo la cultura cristiana, que basó fuertemente en la mirada y en las imágenes todo su desarrollo. Hay otras culturas que entendieron que mirar es realmente un problema. Y la cultura judía habló de esta cuestión, de la no representación de Dios y de la no mirada o de la prohibición de la mirada, que está mucho más presente en el Antiguo Testamento que la mirada en el Nuevo. Si recordamos los primeros párrafos de la Biblia, los primeros versículos, van a recordar que Dios era una especie de ente, un espíritu, dice la Biblia, que andaba por el mundo, y el mundo era puro caos. Lo primero que hace Dios es separar la luz de las sombras. Y fíjese qué interesante, que lo primero que hace Dios es crear las condiciones para la mirada. La luz es condición necesaria para la mirada. Y es la primera acción de Dios. Después dice que Dios crea el mundo a partir de la palabra, lo que subvierte un poco nuestra idea, ya que la palabra es un elemento simbólico, como ustedes van a ver, o como ustedes ya saben del CBC. La cultura judía, al no poder representar a Dios, siempre hace representaciones mucho más simbólicas. Dios es la palabra. Y es una palabra que no se puede pronunciar para aumentar la prohibición. La tercera gran religión monoteísta, o sea, la religión islámica, sigue estos mismos preceptos. Y estos preceptos de no poder representar a Dios tienen consecuencias en las formas de representación de sus templos. Pero en todo caso, lo que tenemos que tener presente es que si bien no podemos representar a Dios, Dios no podemos verlo, Dios siempre nos puede ver. En esta, que ustedes pueden tener, que tienen adelante, este póster con los nombres sublimes de Mahoma, entre sus nombres está el que todo lo ve, el que siempre está presente. Y la idea de que Dios todo lo ve también está presente en la cultura judeocristiana. Dios es omnipresente, Dios siempre nos está mirando. Piensen en el peso de la mirada. Este largo recorrido, lo que tiene, si tiene un objetivo, es entendamos el peso de la palabra, del concepto de ver, mirar en Occidente. Por supuesto, esta es una representación islámica. Al no poder representar a Dios, como en las iglesias católicas, la representación islámica es mucho más abstracta e increíblemente rica, como es la caligrafía islámica. Hay otros recorridos para hacer en los que no vamos a entrar. Nos resultaría imposible entrar en las cuestiones de el ver y el mirar para las culturas orientales. China, Japón, India, son culturas que tienen construcciones mitológicas distintas. Las judeocristianas podemos rastrear
mucho más cercanas, porque son judeocristianas y grecorromanas, pero no por eso está ausente la mirada. Shiva es uno de los dioses de las tres formas, y su mirada puede crear y destruir el mundo. Creo que hasta acá pude llegar a plantear mi tesis de que ver es distinto de mirar. Es un poco pretencioso decir que es mi tesis, porque esto en realidad es algo harto desarrollado en todos los estudios visuales. Ustedes van a leer a Gombrich, Huber, a Harney, a muchos que hablan sobre este tema. Lo interesante de la mirada es que la mirada, igual que cualquiera de los otros sentidos, es fácilmente confundible. Fácilmente podemos crear ilusiones con la mirada. Las ilusiones existen en todos los sentidos. Hay ilusiones ópticas, pero por supuesto hay ilusiones táctiles, hay ilusiones auditivas, ilusiones olfativas. Sin embargo, en la mirada están fuertemente desarrolladas. Seguramente ustedes ya habrán visto la imposibilidad de ver las tres columnas o las dos columnas todo al mismo tiempo. O ven tres o ven dos. Y yo no sé cuál es la que están viendo en este momento. El ojo, y cuando hablo del ojo, insisto, no hablo del objeto, del instrumento, sino de la mirada, ¿no? De las cuestiones que se ocurren en realidad a través del ojo en la mente, recorre, selecciona, desglosa. Recoge un conjunto de datos informativos elementales y los recompone por síntesis. El ojo, igual que otros sentidos, se detiene en los puntos de mayor densidad visual, pero el tacto también hace lo mismo, ¿eh? Si ustedes pasan la mano sobre una superficie lisa, en el momento que encuentran una protuberancia se van a detener. El ojo hace algo parecido. Sobre superficies planas, sobre superficies ascéticas, limpias, se detiene en el punto distinto. Pero tenemos que tener presente, y es lo que vamos a ir desarrollando ahora, que hay una mirada preferencial, que tiene que ver con nuestras experiencias. Y cuando hablo de nuestras experiencias, hablo de los dos aspectos, de nuestras experiencias sociales y de nuestras experiencias individuales, psicológicas. Por eso vamos a ver que hay un desarrollo cognitivo y motivacional fuertemente en la mirada. ¿Qué es lo que vemos acá? Esta es una imagen muy conocida, es la superficie anómala de Kanitsa. ¿Qué tenemos acá para ver? Dos triángulos. Un triángulo blanco sobre otro triángulo que está al mismo tiempo sobre los círculos. En realidad, nuestro cerebro recompone por síntesis, porque es más difícil pensar que estamos viendo 6 segmentos de líneas y sectores circulares. Nuestro cerebro hizo una recomposición de esta mirada. Y en esta recomposición de la mirada es donde muchas veces el cerebro se confunde y donde nuestro ojo ve aquello que no está. Nuestra mente agrupa los elementos semejantes en entidades similares. Depende a veces de la forma, del tamaño, del color, para que se puedan producir estos efectos. En realidad no está ese corazón, sino que es algo que está construido por esa imagen. Qué difícil es no ver lo que estamos viendo, o lo que supongo yo que ustedes están viendo en esta pantalla. Ahora, para poder ver esto, no solamente hay elementos similares morfológicamente, o sea, de su aspecto y de su forma, sino también hay un contexto cultural que hace que nosotros veamos en este objeto un arma. Una cultura que no conociese un arma jamás vería ahí una pistola. Es muy difícil para mí saber qué es lo que están viendo ahora. Cuando hablo de cognitivo, hablo de conocimiento y hablo de motivación. ¿Qué es lo que ustedes ven en este cuadro de Dalí? ¿A dos mujeres vestidas de blanco y negro? ¿O al busto oculto de Voltaire que escondió Dalí? Ese busto oculto, que se reconstruye por acá, y en el cual las caras de las mujeres pasan a ser los ojos, se construye a partir de este juego, por supuesto, de las imágenes, pero también de una experiencia que tiene
que ver mucho con vivir en Occidente. Por supuesto, hay muchos trabajos que rescatan la misma idea de Dalí. Esta es la tapa de una revista que rescata el mismo concepto y crea una significación interesante, ¿no? La industria que está muriendo, estos dos personajes que están mirando, y cuando hablo de industria que está muriendo no estoy hablando de la pandemia, esta es la tapa de una revista de principios de siglo, es claramente Art Nouveau. Sino, a partir de estas calaveras se reconstruyen estos objetos. Como dice Gombrich, no hay ojo inocente. Y esta frase la vamos a volver a ver la próxima clase. El ojo siempre llega viejo a su obra, nuestros ojos son viejos. Llega obsesionado por su propio pasado, por viejas y nuevas sugerencias de nuestros otros sentidos. El oído, la nariz, la lengua, los dedos, el corazón, el cerebro. Cuando nosotros vemos una comida, ahí actúan también nuestros gustos, nuestros olfatos. El ojo selecciona, excluye, organiza, discrimina, clasifica, analiza, construye. Nada lo ve desnuda ni desnudamente. Nuestros ojos y nuestra cultura, dentro de nuestra escala cultural, como somos primates, tenemos una alta capacidad para ver rostros donde no lo hay. Piensen que somos seres sociales. El ser humano se desarrolló como se desarrolló porque es un ser social. Es un ser que pudo vivir en grupos, que pudo interactuar en grupos, pudo crear fantasías como la religión, pudo crear fantasías como las corporaciones, pudo crear fantasías como los estados, porque grupos de gente se pusieron de acuerdo. Para poder ponernos de acuerdo tenemos que ser seres sociales, crear estas cuestiones, pero también tenemos que reconocernos. Los seres humanos tenemos una alta capacidad de reconocimiento de caras. Es una de las cosas que nos caracteriza. Y esto es lo que nos hace ver caras donde normalmente no las hay. Se llama pareidofilia, esta capacidad de ver caras donde no lo hay, no importa el nombre. Pero nosotros vemos estas cosas porque culturalmente estamos formateados a través de milenios para poder identificar caras, ver el gesto de enojo, ver el gesto amigo, ver el gesto que nos anuncia una pelea inminente. Todo esto es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra antropología. Algunas son más simpáticas que otras. Nuestra capacidad de asociación, nuestra capacidad del cerebro de reconstruir cosas donde no las hay, es la que permite hacer, por ejemplo, test psicológicos como el test de Roger. Roger, ustedes probablemente lo conozcan también por un personaje de un cómic, pero Roger es un test psicológico que ya tiene unos 70 años, muy fuertemente desarrollado. En realidad, cada una de las imágenes que se hace son absolutamente arbitrarias. Roger las hace tirando manchas de tinta en una hoja, doblándola al medio y abriéndola, por eso casi todas son simétricas, por eso fuertemente todas son simétricas. Pero en sí misma, ninguna significa nada. Ahora, ¿qué es lo que hizo que a lo largo de casi 100 años la cultura haya identificado cosas similares en los mismos test? Justamente la cultura. Cada persona fue identificando situaciones dentro de una lógica normal, dentro de la comunidad de mentes en la que se mueve. Cada uno iba viendo en esta imagen algo que medianamente en la sociedad estaba. Y por eso estaba dentro de lo que, muy entre comillas podemos decir, era la normalidad. Quien no veía aquello se desviaba de la norma, o sea, del común pensamiento, y eso determinaba una alteración de algún tipo. ¿Qué se ve en esta imagen? Es algo que yo no les voy a decir qué es lo que veo. Pero el itinerario es guiado. El ojo recorre, selecciona, desglosa, como decíamos antes, como decía Gombrich,
responde a factores cognitivos y motivacionales, conocimiento y motivos. Hay algunas herramientas que nos permiten identificar esto y nos permiten construir también imágenes de diseño. Por ejemplo, la relación de fondo y figura, muchas de estas las van a ver en el texto, están catalogadas. Lo que nos permite ver la sede de Carrefour y la flor de lis con la flecha al mismo tiempo, es que se establece una relación entre fondo y figura. Como estas excelentes imágenes de diseño, en la cual todo el trabajo reposa sobre fondo y figura. Y nuestra mente termina de reconstruir, por ejemplo, en esta pluma, a la mujer que está acá. O, en este nadador, al pez que se lo come. No hay mirada independiente de nuestra historia perceptiva. Todo lo que vemos es el trabajo de la cultura y de la experiencia. Es el trabajo de siglos, el trabajo de milenios. Es el trabajo de nuestra vida también, porque tienen que ver también factores psicológicos. Pero esos son los más difíciles de manejar. Porque si cuando yo veo rojo, en realidad recuerdo esa vez que me corté y que salía mucha sangre, esto yo no lo voy a poder manejar desde el diseño. Cuando yo veo rojo, no veo nada concreto. Más allá de las identificaciones psicológicas que yo pueda hacer con el color, el rojo por sí mismo no significa nada. Que esté normalmente asociado a señales de tránsito es una convención. Como ustedes vieron con Peirce, la rojez no es nada hasta que está encarnada en un objeto. Entonces, encarnada la pura posibilidad de ser rojo en este objeto, señal de tránsito, puede significar peligro. Pero en este objeto, bandera, significó revolución. Y encarnada en estas paredes rojas o en ese vestido, sin duda, significa seducción, o una noche especial, o alguna otra cosa que, aparte de los conocimientos sociales, de los códigos sociales que podamos, de los interpretantes sociales que podamos generar, seguramente genere interpretantes particulares para cada uno. Podemos manejar los interpretantes sociales, las construcciones sociales, pero no los interpretantes individuales de cada uno. En Correos somos amarillos, pero nos encanta que tú puedas ser verde. O naranja. O naranja, claro. O que seas azul y te guste el violeta. O que seas azul y te guste el azul. Sí, o que seas azul y te guste el verde con el amarillo con el rojo. Claro. O que seas verde y no te guste ningún color. Pues claro que sí. Sí, ¿no? O que antes fueras naranja pero ahora seas rojo. Nos parece perfectísimo. Eso, que nos flipa que igual que nosotros somos amarillos, tú puedas ser el color que quieras. Y para celebrarlo, hemos hecho una cosa nunca antes hecha. Hemos lanzado este sello, que no es solo amarillo y que lo puedes conseguir en correos.es y en las principales oficinas. Ah, y hemos pintado un montón de cosas de no solo amarillo. Alguna oficina, furgonetas, buzones y buzones por dentro. Bueno, igual buzones por dentro no tiene mucho sentido, ¿no? Ya, sí, ni se ve. Qué bueno que cada uno sea como quiera y celebrarlo todos juntos. Pues claro que sí. Mirar es recordar también. Y representar también es recordar. No, todo aquello que miramos lo reconocemos porque lo recordamos de alguna forma, lo asociamos con imágenes anteriores. Y cuando representamos, también hacemos esto. El rinoceronte de Durero, durante muchos siglos, fue el modelo de representación de todos los rinocerontes que había en Occidente. Pocos habían visto un rinoceronte. El primero que lo dibuja es Durero, y todos copian sobre esto. Reconocen a este objeto. En estos tiempos de pandemia, piensen ustedes en todas las imágenes que están viendo, en todas las imágenes que ustedes ven todos los días en el noticiero como fondo de noticias. ¿A qué pertenecen? Permítanme que les muestre esto. Este es un video del Centro Cultural de Cataluña. Los telediarios ofrecen una imagen estilizada del virus corona. Caricaturesca,
como de videojuego infantil, entre una bomba Orsini y un juguete de plástico para mascotas. Es una representación didáctica, vagamente inspirada en el aspecto real del virus, visto por el microscopio. A nuestra imaginación se le hace difícil odiar algo así, culpabilizarlo de todo lo que está pasando. Porque se habrán dado cuenta de que el moderno concepto de causa es heredero del de culpa, con que nos atemoriza la religión. Algunos diseñadores han querido hacernos más fácil odiar al bicho. Sí, esa forma de construcción del virus siempre remonta a otras formas de construcción de la imagen. Estilizamos, hacemos más sencillas, relacionamos imágenes con otras cosas que vimos. Construimos imágenes en función de imágenes que tenemos. Nuestra enciclopedia, que está en la enciclopedia que tenemos en nuestra mente, construye a partir del conocimiento, construye a partir de algo que ya estaba ahí. Recuerden, la semana pasada les mostré esta imagen y les dije que me parecía muy cómica y era suficiente como para explicar la forma de representación egipcia. Las formas de representación egipcia son fuertemente codificadas. Para los egipcios no era para nada arbitrario representar de esta forma. El egipcio quería, y tenía que ver con su forma de pensamiento y su forma de relacionarse con la religión, que las figuras importantes tenían que estar lo más completas posibles y lo más reconocibles posibles. Y esto era porque las representaciones egipcias estaban en las tumbas y no eran para ser vistas por los hombres solamente, sino eran para ser vistas por los dioses. Y los dioses tenían que reconocer a quién estaba ahí para poder acogerlo en su seno. El ojo de costado podía no ser visto como algo claramente significativo. Entonces lo ponían de frente. El perfil era más identificable que el frente de la cara. El torso, si lo pongo de costado, es mucho más plano y no se entiende el volumen. Por eso los torsos aparecían de frente. Si yo me pongo de costado, tengo un pie escondido atrás del otro. Bueno, tengo que poner un pie adelante para que todo se vea. Los egipcios representaban así a las personas importantes, pero no se preocupaban de representar fragmentadas a las personas poco importantes o los esclavos, porque ellos no tenían por qué tener acceso al dios. Otras formas de codificación era que los hombres eran más oscuros que las mujeres, que el hombre más importante era más grande que la persona menos importante. Y piensen que hoy también hablamos de un hombre importante o de un hombre grande. Estas cosas perviven en nosotros. Tenemos que conocer el código, tenemos que conocer la forma de representación para poder entender la llave que nos permite comprender estas imágenes. La perspectiva no es menos arbitraria. Vamos a desarrollarla un poco más fuertemente en la próxima clase cuando hablemos de dispositivo. La perspectiva construye una realidad totalmente falsa, pero para nosotros natural. Como era natural para los egipcios ver esto. Sin lugar a dudas se habrán sorprendido mucho los primeros fieles que entraron a la iglesia de Masaccio y vieron esta primera representación perspectívica. Esta ilusión de profundidad debe haber causado un gran asombro, pero es una ilusión fraguada sobre conceptos, sobre reglas que tiene la perspectiva. Reglas que se pueden violar y que pueden construir mundos totalmente falsos, como muestra esta perspectiva de Escher. Escher no viola ninguna de las reglas de la perspectiva y sin embargo construye realidades ficticias. La perspectiva no representa la realidad más que la representación egipcia. La representa distinto. Y llegado acá tenemos que tener presente y tenemos que ahondar en un concepto. No hay una mirada independiente de nuestra historia perceptiva, como ustedes ya se habrán dado cuenta o quizás ya sabían. Nosotros tenemos una mirada que se ha ido formando a lo largo de siglos. La Última Cena, una obra de Leonardo, es
fuertemente conocida, pero seguramente es menos conocida esta obra de Plautilla Nelly, una religiosa dominicana, que pinta esta obra pocos años después de Leonardo, probablemente con conocimiento de la obra de Leonardo, o probablemente con conocimiento por lo menos de los bocetos de la obra de Leonardo. Las últimas cenas, en general, habían sido representaciones muy estáticas hasta Leonardo. Leonardo lo que hace es agrupar a los discípulos de una forma mucho más dinámica, crear una escena, un antes y un después, muy teatral, que hasta ese momento no se representaba. Fíjense que Plautilla Nelly hace lo mismo. Pero durante siglos esta obra estuvo escondida, no estuvo mirada. Y es recién ahora, con una perspectiva de género, que podemos ver que esta obra, hecha por una mujer, una hermana dominicana, de un convento de religiosas autogestionado, es totalmente revolucionaria. Es nuestra perspectiva de género actual, muy moderna realmente, la que nos permite ver esta obra como una obra de arte redescubierta. La misma perspectiva que hizo que el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York decida retirar la estatua de Roosevelt. Ustedes saben que lamentablemente en Estados Unidos se están dando muchas manifestaciones por el racismo que hay en la policía, sobre todo de Atlanta, aunque probablemente esté extendido a otros estratos de la sociedad. Dentro de esta lógica de remirar, de volver a mirar los objetos, se vuelve a mirar la estatua de Roosevelt. Y la estatua de Roosevelt es una estatua netamente racista, colonialista. Una estatua donde Roosevelt está triunfante sobre su caballo y lo acompañan a pie, esclavizados, un afroamericano y un aborigen americano. ¿Cambió la estatua? No, cambió nuestra mirada. Esta estatua estuvo presente ahí durante muchos años. Y sin embargo nuestra mirada hace que ahora sea intolerable. Esa mirada que hace que nos recuerde que el racismo todavía existe hoy. No solamente pasó con la estatua de Roosevelt, sino que pasa con muchas otras estatuas. Probablemente la de Roosevelt, por lo emblemática que era, haya sido una de las más conocidas o una de las notas más vistas. Al decir que no hay mirada independiente de nuestra historia, tenemos que tener presente que hay una deriva y una supervivencia de imágenes. Y acá tenemos que entrar en un concepto de un gran historiador muy redescubierto hace algunas décadas, que es Aby Warburg. Aby Warburg plantea una teoría general de la cultura que da cuenta de las tensiones históricas, antropológicas y psicológicas que forman su trama, dice él, y manifiestan sus conflictos y rigen las creaciones. ¿Qué quiere decir Aby Warburg? Quiere decir que a lo largo de la historia de la humanidad, estas tensiones que todos los hombres han tenido han hecho que representemos algunas cosas de una forma similar y han dado pervivencia a ciertas imágenes y una supervivencia que ha atravesado décadas, ha atravesado centurias, y ha hecho que hombres, en situaciones muy distintas, representen situaciones similares de la misma forma. La serpiente es la representación del mal, pero esta representación del mal ya estaba presente en Egipto, y estaba presente también en los imperios anteriores a los griegos, en los cretenses. Por supuesto, los griegos trasladan esta idea de la serpiente como representación del mal. Esta obra de Laoconte y sus hijos, recuerden, Laoconte era un troyano, en el momento en que es atacado por las serpientes para ser arrastrado al mar, conmovió a la historia de Occidente durante siglos. Y el mal, representado por las serpientes, o serpientes tan vívidas que ahogan a Laoconte y a sus hijos, pervive en las representaciones cristianas.
en las más antiguas, en las de Miguel Ángel, en las posteriores. La serpiente sigue siendo la representación del mal, como podemos ver en esta obra de Carnage. Esta pervivencia de las imágenes, este renacimiento fuerte que se da en las imágenes, esta supervivencia, tiene que ver con cuestiones muy vinculadas con nuestra construcción de las imágenes. Y hizo que culturas distantes que no se conocieron, como por ejemplo todas las occidentales hasta la llegada de América, hayan representado también a la serpiente como una representación del mal, una representación maligna. No es el único caso, hay casos muy interesantes. La ninfa es una imagen que ha atravesado la cultura occidental. La ninfa es esa mujer muy particular, seductora, que vivió en la historia y que atraviesa la historia de Occidente. Se rescatan esos cabellos ondulados, ese cuerpo virginal, esas características propias que tienen las ninfas que venimos viendo desde la época de Grecia. Que atravesaron, por ejemplo, por supuesto, el Renacimiento y esta obra que es del Barroco de Bernini, y que están fuertemente presentes, por ejemplo, en esta obra de Sandro Botticelli, El nacimiento de la Venus. Observen las similitudes con las imágenes de Eva Perón. Estas cuestiones son las que nos hacen ver las imágenes como las vemos. Las imágenes atraviesan la historia. Las imágenes están con nosotros. Y cuando vemos una imagen, no vemos esa imagen. Vemos toda la historia y los múltiples interpretantes que generan esa imagen. Las imágenes nos acompañan siempre. Y los voy a dejar para terminar con esta otra ninfa. Una ninfa muy particular que supo seducir a toda la historia de Occidente a partir del cine. Nosotros hablamos de que las imágenes están montadas sobre algo, y eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Están montadas normalmente sobre dispositivos, y el dispositivo cine ha sido el dispositivo más significativo del siglo XX, el gran constructor de imágenes. Podrán decirme que la televisión también, es cierto, es una discusión abierta, habría que leer a McLuhan, pero el cine fue el gran constructor de imágenes, por lo menos, de la primera mitad del siglo XX. Nuestros abuelos, mis abuelos, sus bisabuelos, aprendieron en el cine a besar, a bailar, a hacer. Y esta ninfa, Rita Hayworth, fue la ninfa de Occidente durante el siglo XX.